Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte de la unidad 2 del Interchange 2. Vamos a ver cuáles son los temas que tenemos que revisar. Ok, el tema fuerte de esta unidad son preguntas indirectas. ¿A qué se refieren con este tema? Es muy sencillo. Yo les voy a agregar una parte a una pregunta para que suene una expresión fija para que suene más formal. ¿Vale? Dependiendo del nivel donde estés, este tema, Indirect Questions, puede abordar distintos temas. ¿No? Pero en este nivel solamente se va a tratar de hacer una pregunta un poco más formal y no tan directa, refiriéndonos a decir una pregunta como, oye, dime esto, dime aquello, ajá, de forma muy tajante. ¿Sale? Se va a ser un poco más formal y se va a agregar una expresión fija para que podamos conseguir este objetivo. Bueno, aquí en la explicación que nos dan en el punto 9 del Grammar Focus, lo que tengo son tres tiempos específicos cómo podríamos hacer preguntas indirectas, pero eso no quiere decir que sean los únicos, pero van a ser, como son temas sencillos, van a ser la base para poder generar mayores, más expresiones de preguntas indirectas. Vamos a revisarlos a detalle. Ok, entonces lo que revisábamos, ya te lo comentaba, una pregunta directa en este tema, ajá, solamente para abordar este tema, se refiere a que una pregunta no suene tan tajante, tan seca, ¿no? De dime la hora, ¿dónde estás? ¿Dónde está X cosa? Dímelo, ya. Ajá, no es el objetivo, eso sería una pregunta directa. Entonces, una pregunta indirecta lo que va a buscar es de que no suene tan tajante y que suene un poco más formal, más suave, ¿vale? Vamos a ver cómo se formula. Por ejemplo, haciendo preguntas con verbo to be, lo que tendría es, where is the nearest ATM? ¿Dónde está el cajero más cercano? ¿Dónde están los baños? Where are the restrooms? Y eso es una pregunta que hemos aprendido a formular, la estructura, desde el básico. Ajá, es muy directo, está la question word, el verbo to be, que funciona como auxiliar, y el sujeto, ¿no? Where is, where are, y el sujeto. The nearest ATM and the restrooms. Eso sería una pregunta directa, tradicional, pero si yo me pongo en ese lugar, de decir esa pregunta suena muy directo, así de, ¿dónde está el más cajero? O sea, eso no se dice en una conversación natural. Ajá. O sea, no te acercas a una persona desconocida y le dices, ¿dónde está el cajero? O sea, tienes que formular algo un poco más suave. Entonces, para esto va a servir la pregunta indirecta. Bueno, esta estructura que vamos a ver. Nuestras estructuras fijas que vamos a agregar van a ser Can you tell me? Could you tell me? And do you know? Ajá, puedes decirme, podría decirme, o sabes, y después el complemento de la pregunta. Bueno, entonces vamos a agregar cualquiera de estas expresiones y después, ¿cómo se va a estructurar? Va a sufrir un ligero cambio en la estructura. Vas a formularlo como si fuera una pregunta, pero como si fuera una oración afirmativa. Ajá. Vamos a ver, espero que no quede muy confuso esto. Mira, agregamos la parte fija, que sería could you tell me o do you know, cualquiera de esas expresiones fijas. Y después nuestra question word a la cual nos estamos refiriendo, que en este caso es where, va a funcionar como un conector para juntar dos ideas, ¿no? Y entonces después de la question word, la estructura se va a formular como si fuera una afirmación. Si lo vemos aquí, ya tengo could you tell me where y luego sería sujeto y el verbo, ajá, o lo característico del tiempo que lo haga afirmación. Could you tell me where the nearest ATM is? Ajá. Do you know where the restrooms are? ¿Sale? Y ya de esta forma, ya no es una pregunta tan directa, tan seca. Dice, ¿sabe usted dónde están los baños? ¿Podrías decirme
dónde está el cajero más cercano, ya no suena tan directo. O sea, ¿dónde está el cajero? ¿Dónde está el baño? Ya tiene un poco más de formalidad la pregunta, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos con do. How often do the buses run? What time does the bookstore open? Como las preguntas las estoy utilizando con do y does, eso quiere decir que el tiempo que estoy utilizando es presente simple. Entonces debo de recordar todas las reglas del presente simple. Ajá. Las afirmaciones no llevan auxiliar, por lo tanto los verbos van conjugados y los verbos en tercera persona llevan S, ES o terminación IES. Ajá. Recuerda, afirmaciones no llevan auxiliar y si no lleva auxiliar el verbo va conjugado, que en este caso sería S para he, she and it nada más. Si utiliza auxiliar, verbo va normal. Así de sencillo es el presente simple. Auxiliares do, don't, does y doesn't. Entonces, eso será el presente simple. Agarro la expresión fija. Can you tell me? Do you know? Mi question word en este caso es how often y what time. Vemos el ejemplo de how often. How often the buses run. Está estructurado como si fuera una afirmación. Y el de abajo pasa algo muy interesante. What time the bookstore opens. Recordamos, lo estoy estructurando como si fuera una afirmación. Por lo tanto, el verbo opens lleva S porque nos estamos refiriendo a una librería. ¿Vale? Bueno, eso sería con respecto a esto de acá, de las preguntas indirectas con utilizando el presente simple. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Where can I catch the bus? ¿Dónde puedo agarrar el autobús? Agarro una expresión indirecta, fija. Can you tell me? Could you tell me? Or do you know? Where, el conector va a ser la question word y después formulo como si fuera afirmación. Where I can catch the bus. Como si fuera afirmación, me refiero al orden que llevan las palabras. Si te das cuenta, es sujeto y lo que le haga característico de la afirmación del tiempo, ¿no? En este caso es verbo to be. Acá fueron los verbos conjugados con tercera persona o el verbo en forma simple, como en the buses run, ¿no? Y acá abajo igual es sujeto y el verbo can. Entonces, así se van a formular las preguntas de manera directa. ¿Vale? Es muy sencillo y muy útil para no sonar tan, digamos, grosero, de una forma un poco más formal y menos directo, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a tratar de revisar los ejercicios que vienen en el libro. Ok, ya en el Student's Book vamos a revisar ya los ejercicios. En el número 7, Snapshot, tenías preguntas comunes que se le hacen a los visitantes en una ciudad. Ajá. Por ejemplo, bueno, que las preguntas comunes que realizan los visitantes. Ajá, como cuánto cuestan los taxis, a dónde debería ir de compras. Ajá, cuando tú estás visitando una ciudad que no conoces, estas son preguntas útiles. Y la mayoría de estas ya están formuladas o bueno, están dando la pauta para ir formando las preguntas indirectas que vimos en la explicación. Todas estas son preguntas directas, muy concretas. How much? Where should I go shopping? Where can I get a map? Es una pregunta normal. Estas mismas preguntas las vamos a poder convertir en preguntas indirectas, ¿vale? Aquí solamente tienes que marcar las preguntas de las que tú conoces la respuesta sobre nuestra ciudad en la cual vives. ¿Vale? Vamos a avanzar al siguiente ejercicio. En el ejercicio número 8, Conversation, could you tell me? Esta es una de las expresiones fijas para poder generar una pregunta indirecta. Aquí en esta conversación ya se utilizan las preguntas indirectas. Y más abajo, ya en el punto 9, tengo el primer ejercicio. Lo que tengo que hacer es, tengo aquí una pregunta origen, que sería, how much does the bus cost? Ajá. Y entonces yo tengo que ver como referencia las preguntas que me pusieron aquí arriba en el cuadro. Y ver si están utilizando verbo to be, el auxiliar do o el verbo can. ¿Vale? Entonces, de esa forma, lo que tú puedes hacer
es guiarte con las preguntas de arriba para poder generar la pregunta indirecta. Recuerda, se le va a agregar algo fijo que sea could you tell me, do you know o can you tell me, ¿vale? Y después se va a formular de forma indirecta, ¿vale? Entonces vemos el ejemplo de how much does the bus cost. Veo en la parte de abajo que ya me agregaron la pregunta fija can you tell me how much the bus, como es un sustantivo singular, tercera persona, es un need, el verbo va en afirmativo porque en la oración original se utilizó el auxiliar does. Can you tell me how much the bus cost? En la pregunta original puedo identificar, están utilizando does, eso quiere decir que voy a utilizar estas estructuras. Están utilizando el presente simple. Entonces, eso me ayudaría a identificar cómo se pondría la afirmación, ¿no? Can you tell me how much the bus cost? Analizas cada una de estas preguntas del 1 al 8 y las conviertes en preguntas indirectas. En el ejercicio número 10 es algo muy sencillo sobre el estrés de las sílabas. Recuerda, este es un tema muy importante. Si tú cambias la entonación de una palabra y le cambias el estrés, podrías inventar una o confundir al que te está escuchando. Entonces tienes que poner mucha atención y entonar adecuadamente. Por ejemplo, en estas palabras, el estrés la marca la bolita grande. Subway, no decimos subway, se dice subway, traffic, después garage, police, no lo decimos de la otra manera, garage o police, no, garage, police. Entonces vas a escuchar el audio y de aquí lo que tú vas a hacer es clasificarlo. En el ejercicio número 11, que es un speaking, what do you know? Es que tú estas mismas preguntas que te están dando las pases a forma indirecta y puedas dar una respuesta a esas preguntas que creaste. Recuerda las estructuras, la explicación que se dio al principio. En el punto número 13 es un reading sobre medios de transporte, el cual lo vas a realizar, vas a clasificar las imágenes con los párrafos, vas a responder las preguntas de aquí del inciso B, también este es el inciso A, de dónde crees que salió este artículo. Entonces, este reading lo haces completo. En el workbook vamos a empezar en el ejercicio número 5. Tengo aquí estos sustantivos, los cuales voy a utilizarlos para completar las conversaciones de aquí abajo. En el ejercicio número 6 lo que tienes que hacer es generar la pregunta indirecta. Vemos el ejemplo. Could you tell me where the gym is? It dice, sure, the gym is on the 19th floor. Entonces, de acuerdo a la respuesta, tú vas a generar la pregunta. Por ejemplo, aquí la respuesta me dijeron que el gimnasio está en el piso número 19. Por lo tanto, la pregunta es, pues, ¿dónde está el gimnasio? Y hay que decirlo de manera un poco formal, no tan directamente. Podrías decirme, could you tell me where the gym is? ¿Vale? Entonces, esa es la tarea en este punto número 6. En el punto número 7 es un pequeño repaso de las oraciones que vimos en la primer parte de esta unidad. Se van a utilizar las expresiones de cantidad. Vemos el ejemplo. There are too many cars in the city. Y me están pidiendo que utilice fewer, menos. Entonces yo tengo que reescribir la oración para que dé la misma idea, ¿no? Hay muchos carros, por lo tanto, con menos debería haber, there should be fewer, menos carros en esta ciudad. There should be fewer cars in this city, ¿vale? Dependiendo del sustantivo que me estén dando o de la expresión clave, voy a reestructurar la oración para dar casi la misma idea. Ok, en el ejercicio número 8 solamente tienes que responder las preguntas de acuerdo a la información sobre tu ciudad.
Ok, y ya terminamos la unidad 2. Cada 2 unidades se realiza un punto de repaso de las 2 unidades previas, en un progress check. Entonces vamos a resolver el progress check también. El primer ejercicio es un listening celebrity interview. Vas a escuchar una entrevista y vas a responder las preguntas. El punto número 2, puedes ir respondiendo estas preguntas sobre cómo ha cambiado la vida en tu país, ¿no? O en tu ciudad. Qué tan grandes eran las familias, dependiendo de la pregunta. Es para que repasemos los tiempos en pasado y todos los temas que has visto en estas 2 unidades. En el ejercicio 3 es una como encuesta y tú vas a responder con no es lo suficiente, está bien y hay mucho o demasiado de acuerdo a estas cosas que están aquí enlistadas sobre tu ciudad. Por ejemplo, places to go dancing, lugares para ir a bailar. No hay lo suficientes, está bien la cantidad, o hay muchos o hay demasiados. Entonces eso ya lo pones tú, de acuerdo a la información de tu ciudad. Y haces las estructuras eh, con las expresiones de cantidad que vimos en la primera parte de la unidad 2. Ok, y hasta aquí llegamos al final de la unidad 2, ya también con Progress Check. Espero que haya quedado claro. Es un tema muy útil, ¿no? Y que se utiliza bastante cuando hablas con extraños que no conoces, así no tienes la confianza para decirles cosas de manera directa. Entonces, formulas tus preguntas de manera formal, ¿no? Podrías decirme, ¿sabes? Y así generar más preguntas. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, la resolveremos en clase. Hasta aquí termina este video y nos veremos en el siguiente. Saludos.